comercial positivo que ha arrojado nuestro modelo de crecimiento con inclusión social. Pasamos de 1993 a 2001 de un saldo comercial negativo en medio punto a un superávit comercial promedio de prácticamente 6 puntos del PBI durante estos 9 años de gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Muestro ahora el saldo comercial sin energía, porque a eso vamos. En 2011, sin contar el desbalance comercial que hubo en materia de compra y venta de combustible, petróleo, etcétera, que es a lo que me voy a referir ahora concretamente, porque este es el problema macroeconómico que generó la gestión de Repsol. Este es el problema macroeconómico, porque nosotros tenemos un superávit comercial de más de 10.000 millones de dólares, holgadamente, más cerca de 15.000 en 2011, sin contar la cuestión de la energía, de la compra y venta de energía, que después, se convierte en algo mucho menor, voy a hablar ahora, una vez que uno pone a jugar el desbalance comercial energético, el déficit energético en materia de comercio energético, o sea, la compra de energía en el extranjero, cuando ponemos lo energético, ese superávit comercial que logra la industria, la producción y el trabajo argentino, se ve deteriorado por el problema energético ocasionado por esta empresa en buena medida, porque ahora voy a mostrar cómo esta empresa ha tenido un rol protagónico en ese desbalance. Ahora hablo de otra cuestión, que es lo que decía el propio diario, en esa autocontradicción y lo que dicen todos, bueno, van a hacer tal cosa, tal otra, después dicen, pero ¿cómo? Si las reservas están más altas, hablo de reservas en 2002, 10.000 millones de dólares, estoy hablando ahora, estos no son los últimos números, está más cerca de 47.000 millones de dólares en los últimos números, o sea, una reserva holgada, muy tranquila como para tener que tomar cualquier medida, y lo dicen ellos mismos, una corrida cambiaria, esas corridas que quieren generar, la verdad que no tienen razón de ser, porque con este volumen de reserva, la verdad que se puede respaldar cualquier intento especulativo que traten de generar para obtener una ganancia en la especulación. Lo mismo con el resultado primario. ¿Se acuerdan los 90, el discurso de eso el ajuste permanente para lograr superávit fiscal? Bueno, todas esas políticas de ajuste llevadas adelante durante 30 años tuvieron como resultado 93-2001, uno de los gobiernos que más ajustó, ¿no? O dos gobiernos, ¿no? Que de los que más ajustaron, tuvieron un superávit comercial que no llega al punto del PBI. Nosotros, con nuestras políticas no ortodoxas, hemos obtenido un superávit que prácticamente triplica en términos de presupuesto el superávit primario desde 2003 a 2011. El resultado financiero. Y ahora voy a hablar un poco de materia energética, porque esto es lo que nos preocupa hoy. Estas son las importaciones de combustible, y a esto me refería. Basta simplemente ver la trayectoria exponencial, explosiva, que han tenido las importaciones de combustible durante los últimos tiempos, para darse cuenta de que aquí hay un problema, pero un problema que se ha agravado fuertemente en los últimos años. Porque esto ha llevado, acá tenemos el saldo comercial energético desde 95 hasta ahora, a que el año 2011 cerrara con más importaciones que exportaciones. Esto dijo la presidenta cuando se tomó esta medida, esto repetimos con el ministro en el Congreso, esto es algo que ahora vemos por qué ocurrió cuando abrimos las puertas y sacamos las llaves y los velos que había puesto Repsol para ocultar cuáles eran sus intenciones en el futuro, que ya estaban llevando adelante. Entonces vemos un déficit de 3.000 millones de dólares, que es que tuvimos que comprar más combustibles de los que pudimos exportar, en nada menos que 3.000 millones de dólares, que vienen a deteriorar el saldo comercial. O sea que ese saldo comercial, que es muy bueno y va a ser de nuevo muy bueno este año, carga con la mochila del problema de los combustibles. Por eso, cuando declaramos como de interés nacional y como un propósito y un objetivo puesto por ley el autoabastecimiento en hidrocarburos, lo que estamos diciendo es que este gobierno
lo que va a hacer con YPF es encarar una política que revierta este déficit para que no necesitemos importar energía del exterior. De nuevo puse la tecla de esa. Y bueno, están al ladito. Ahora voy a hablar de Repsol YPF. O sea, de Repsol manejando y conduciendo, con su mayoría accionaria, los destinos de nuestra compañía YPF. Repsol YPF lo que hizo es que la producción de petróleo, comparado con el pico, hoy fuera un poquito más de la mitad, pero un poquito más de la mitad, un 56% de lo que se producía, de lo que producía la misma YPF. O sea, redujo su producción prácticamente a la mitad en términos de petróleo. Lo hizo también en términos de gas. Qué bien manejada estará esta compañía que no paró sistemática, secularmente, de producir cada vez menos. De producir cada vez menos. Podrán tratar de echarle la culpa al gobierno, a la crisis mundial, a los problemas de España, a la Santísima Trinidad, al que quieran. Pero esta es la política empresaria que estaban llevando y tal como encontramos cuando entramos a la compañía, iban a profundizarla en los próximos años. Iban a producir menos petróleo, producir menos gas en los próximos años. Ahora, la compañía cada vez producía menos. ¿Y qué pasaba en términos de reservas? ¿Se acuerdan de este gráfico que se hizo famoso? Las reservas de petróleo y las reservas de gas hoy son la mitad de lo que eran, por ejemplo, en 2001. Esto es petróleo. Y de gas son menos de la mitad. O sea, la compañía produce cada vez menos y a pesar de producir cada vez menos, tiene cada vez menos recursos. Es una compañía en liquidación. Es una compañía en achicamiento. Es una compañía que ha declinado a la tarea que tiene una empresa productiva en materia de hidrocarburos, que es aumentar la producción y aumentar las reservas. No lo hacían más. Y pensaban llevar esto hasta límites para nosotros impensados. Ahora uno dice, una compañía que produce cada vez menos, una compañía que cada vez menos tiene menos recursos, ¿por qué será? Y bueno, será que le va muy mal. Todos los indicadores de rentabilidad de Repsol YPF, de YPF, mano de Repsol, hablan de ganancias enormes. Enormes ganancias. Entonces, no es una compañía que le iba mal en su negocio. Lo que pasa, porque gana plata con esto, lo que pasa es que el negocio al que apuntaban era otro. Estaban pensando en otra cosa. Dicho de otra manera, la plata que tenían acá no la usaban para producir más, no la usaban para explorar más y conseguir más reservas, la usaban para otra cosa. ¿Y para qué la usaban? Para expandir ese grupo internacional del que YPF era simplemente una compañía subsidiaria. Y esto está puesto en los planes. Es decir, cuando entramos a la compañía encontramos los planes de YPF y está dicho de esta manera. ¿Cómo se hace esto? Girando dividendos al exterior. Del 97 al 2002, los dividendos anuales promedios que se pagan fueron 500 millones de dólares, también una enormidad. Pero de 2003 a 2010 esta cifra se eleva a 1.500 millones de dólares. Estaban tomando a las reservas petroleras, gasíferas de la Argentina, que hoy son propiedad de las provincias, digamos, los titulares son las provincias, como una vaca lechera a la que iban a ordeñar hasta la muerte. Y estaba cada vez más flaca esa vaca, esas son sus reservas. ¿Cómo? Girando dividendos al exterior. Ahora vamos a los hallazgos de la intervención. Les voy a pedir disculpas también porque algunas de estas cuestiones son muy técnicas, pero las tenemos que comunicar del modo más llano posible para que se entienda que esto es así. Que por eso no queda otra a los directivos de la empresa que tratar de convertir esto en un enfrentamiento diplomático entre países, porque esto no tiene justificación. No han ido a mostrar números para refutar lo que dijimos. Han ido a decir
en el marco de una crisis violenta que está teniendo España, de la que está tratando de salir. Han ido a decir que Argentina tal cosa, Argentina tal otra, como si esto no fuera un problema con un capital privado que ni siquiera es plenamente y ni siquiera es mayoritariamente español. Entonces quiero hablar un poco de la política de Repsol, que nosotros intuíamos, pero no hemos encontrado y era lo que efectivamente iban a hacer. Me voy a remontar a la historia. El grupo Repsol fue fundado en 1988, 10 años antes, algo más, de que entraran a YPF, concentrando todas las empresas públicas españolas vinculadas con la cuestión hidrocarburo, convirtiéndola en una empresa que se convierte en una empresa de capital privado y que después deja de ser española porque buena parte de ese capital privado flota en bolsa y la propia Repsol reconoce que buena parte de la propiedad es de empresas extranjeras, capitales extranjeros. Entonces, esta empresa era una empresa principalmente dedicada, fíjense que es un país sin petróleo, así que no era una empresa destinada a la explotación y exploración. Argentina es un país que desde el principio del siglo XX, 1907, datan los primeros descubrimientos. Argentina es un país con petróleo, donde hay pozos para perforar. Repsol no lo era. Entonces, ¿qué hace? En 1998, con una inversión que hoy es irrisoria, 13.000 millones de dólares, además metidos en el negocio de las privatizaciones, porque con esos 13.000 millones de dólares compran bonos del gobierno argentino, cuyo valor nominal, buena parte de las privatizaciones se hizo así, comprando bonos y después se aceptan los bonos contra las acciones de la compañía, pero se los acepta al precio nominal, así que ya hay una ganancia, ya hay una ganga en esa operación, pagan cerca de 13.000, pero se les reconocen como 15.000 millones de dólares. Y uno dice, ¿es tanto? ¿Es poco? Estamos hablando de prácticamente 2.000, 3.000 millones de dólares de ganancia, compran acciones que valen 15.000 millones poniendo 13.000 y después rápidamente esos 13.000 los recuperan. Los recuperan como grupo, pero los recuperan además de una forma que es perversa. Los dividendos que gira YPF Argentina, desde que Repsol está acá, totalizan 13.000 millones de dólares. Miren ustedes qué negocio. Compran con 13.000 y en este plazo YPF, de sus propias reservas, con su propia gente, como Shylock, ¿no? Para Shakespeare, con una libra de carne, termina pagando su propia deuda y comprándose. Nada más que ahora, con esos dividendos, termina siendo propiedad de los españoles hasta que la presidenta toma esta histórica medida. Pero podríamos verlo así. Les hemos devuelto hasta la plata que usaron para comprarnos. Por eso había un chiste, creo que es en El País, que decía, devuélvanos vuestras reservas. Chiste macabro, ¿no? Devuélvanos vuestras reservas. Lo que vemos es que cuando compra YPF Repsol, su activo se incrementa 142%. Es decir, Repsol era mucho menos que YPF cuando la compra, a punto tal que no lo puede hacer con su propia espalda. Y acá empieza lo que nosotros llamábamos el negocio especulativo en el que entra Repsol. ¿Por qué? Porque para hacer esto tiene que endeudarse, 139% tiene que crecer su endeudamiento para comprar YPF, su endeudamiento a largo plazo, y un 267% su deuda de corto plazo. O sea, es una empresa tan pequeña para comprar YPF endeudándose hasta la coronilla. Pero después entra en una carrera de obtener resultados a corto plazo para poder pagar esas deudas de corto en las que había entrado. Y dicen, ¿y de dónde va a salir esa plata? Y de YPF. Una empresa que está tan endeudada tiene que distraer recursos. Y fíjense que los petroleros muchas veces hablan de que girar dividendos por más del 3% ya es una locura. Bueno, pero esta empresa tenía que devolver su deuda, la deuda que había tomado para comprar YPF. Entonces se inicia esta loca carrera de devolver esa plata. Y al mismo tiempo, y esto ocurre muy rápidamente, porque ahí hablé de Repsol y lo que hizo, ahora quiero hablar de lo que era YPF cuando la compra Repsol. Este mapita es un mapa de la vergüenza, porque lo que muestra
es cómo YPF, la empresa argentina